Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isis. Yo soy Seki Y esto es Is Alright. Oigan, primero que nada le queremos dar gracias al Café Berroquio que nos dejó grabar este podcast en su café. Estamos en Cuauhtémoc, Chihuahua. Está muy lindo, tiene pinturas hechas por Edgar Laguna, que es el dueño, y algunos de sus alumnos. También hay una academia de arte, por si gustan visitarla. 10 de 10. Totalmente recomendado. Shout out al café. Y ahora sí, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, porque aquí es un talento cuauhtemense. Su nombre es Miguel Melo. Un aplauso para Miguel. Bravo, claro que sí. Miguel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de estar en su compañía y de que me inviten a este lugar tan bello, primero que nada, y a su podcast. Un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias. Pues vamos a hablar sobre cómo es tu paso por el cine, tu paseo desde el principio hasta ahorita. No sé si podemos empezar con cómo fue tu primer acercamiento al cine. Bueno, primero que nada, Miguel es actor, es director, también has hecho guión, obviamente. Sí. Entonces, pues sí, saber un poco de cómo fue tu primer acercamiento por todo este mundo. Sí, era actor, ya no actúo, ya no ejerzo. Ok, bueno, era actor. Pero sí. ¿Cuál fue tu primer vistazo así de que... ¿Al cine o a la actuación? a la actuación, cine en general. No sé. A la actuación, yo recuerdo que tomé unas clases en Cuauhtémoc de teatro. Okay. Con una maestra que se llamaba Gaby Chapa, que daba clases en el Cebetis. Órale. Y algo así, y alguien me dijo que fuera a buscarla ahí, que daba clases. Fui y ahí empecé como a hacer mis primeros pininos de actuación. Luego fuimos a dar una obra a la Ciudad de México. Y ya después de eso fue cuando empecé a trabajar profesionalmente como actor. Cuando salí de la prepa. Ay, perdón. ¿Recuerdas el momento exacto así en que dijiste, quiero tomar clases de actuación? O sea, ¿cuál fue la espinita que te... Yo creo que el cine mexicano ha tenido como mucha influencia en mí como artista. Porque recuerdo ir a Cinépolis todos los viernes o todos los fines de semana y siempre escogía las películas mexas. Y como la mayoría de todas las pelis mexas son grabadas en Ciudad de México, sí. Cosa que ya sabemos, entonces era como un gran referente, ¿no? Y soñaba irme ahí y soñaba vivir en una ciudad distinta, como con muchos grupos de gente y que fuera muy diverso y gente que pensara distinto a yo exactamente, a mí. Y me fui saliendo de la preparatoria y empecé a tomar talleres de actuación. Luego me metí a estudiar la carrera de actuación en Casa Azul. Órale. ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México. Y pues para mantenerme hacía muchos comerciales publicitarios. Y para esto, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte ahora sí que de lleno en la industria del cine? Yo creo que las historias, o sea, si hay algo que me atrae del cine son las historias. No, yo no soy un director que diría, estoy atraído por los visuales. O sea, como que para mí no hay visuales si no hay historia. Y para mí de ahí surge todo, entonces Casa Azul fue como una gran experiencia porque aprendes de teatro, aprendes de la historia del cine, de la historia del teatro. Y sí, me formó o sea, es lo que soy hoy, me ayudó en mi formación como cineasta. Y hablando de tus formaciones, de tus pininos, ¿cuál fue la entrada que tú tuviste al cine? ¿Cuál fue el inicio? Tus primeras participaciones, tal vez, si te acuerdas. ¿Qué fue el primer papel que hiciste, por así decirlo, como actor? Como actor hice muchos cortometrajes, pero creo que el primero que hice que se fue como a festivales fue No Desistas, de un amigo mío que se llama Jerry. No recuerdo si ese es su nombre, tengo muchos años sin verlo. Okay. Pero estuve en el cine, en la pantalla grande, y fue la primera vez que me vi en la pantalla grande. Wow, ¿cuál fue ese sentimiento de verte así? Pues, creo que soy una persona muy penosa y siempre que me veo en cámara es así de que ya, que pase esto, por favor.
igual con todo, o sea, aunque no salga y es mi trabajo, es como, o sea, ¿Eres introvertido, te consideras? Yo creo que sí, y aprendí a ser más extrovertido. Okay. Y ya ahorita pues ya como que no la pienso tanto. ¿Y qué descubriste en el cine? ¿Qué era lo que sacaba en ti? ¿Qué te provocaba el cine que dijiste, esto es lo que quiero hacer? Hablando de que era como una persona introvertida, siento que en el cine no siempre tienes que justificarte, no tienes que hablar, no tienes que dar explicaciones. Y a veces en mi trabajo, por eso es que me gustan tanto los silencios, ¿no? Sobre todo entre los actores, porque hay mucho que contar a través de los silencios. Claro. Y no siempre tienes que estar hablando. Sí. No soy una persona que me encante hablar todo el tiempo, que no tiene nada de malo si a ti te gusta hablar, está bien, perfecto. Y eso. Muy bien. Órale, ok. ¿Algún papel que recuerdes que te haya, no marcado, pero, o sea, sí que dejara una cierta huella en ti, más en lo personal que, digamos, exposición en la industria del cine, más algo en ti? En mí. Pues yo creo que fue Víctor Jr. en El Señor de los Cielos. Porque fue la primera vez que me enfrentaba como a una sets, producción tan grande, ¿no? Producciones de 400, no sé. O sea, de muchísimas personas. Y tienes que tener como una concentración súper precisa. Y tienes que conocer tu personaje y tener como cierto balance en tu persona y en tus emociones para poder manejar eso, y siento que me ayudó a crecer mucho como persona y a saber lo que quería. ¿Y cuál fue tu experiencia en trabajar en una serie de renombre con una productora tan grande? Pues primero que nada fue muy... ¿Cuál es la palabra? Nerve-wracking. Pues que te pone al extremo, ¿no? Claro. En tus emociones. Una presión. Sí. Aunque vayas muy preparado, siento que nada te prepara para el ritmo en el que tienes que trabajar en la televisión. Claro. Y obviamente pues es como otra gran escuela, ¿no? Aprendí muchas cosas que no aprendí en Casa Azul, por ejemplo. ¿Te consideras una persona que trabaja más cómodamente bajo presión? Bueno, al fin y al cabo en el cine obviamente es mucha Siempre presión. Pero sí. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, 100% bajo presión, pero no en lo creativo. Okay. O sea, siento que en lo creativo es como algo que no se toca, que no fluye. Okay. Claro. Oye, y sobre conseguir ese tipo de papeles, ¿piensas que lo que te ayudó fue estudiar eso y conocer a las personas correctas, o cómo piensas que llegaste ahí, pues? O sea, yo creo que es una combinación de todo, porque para llegar a ese tipo de actuaciones de castings, tienes que tener ya tu manager. Y yo ya lo tenía. Tienes que tener cierta preparación. Entonces siento que se cruzan como todas estas cosas al mismo tiempo y sucede. No siempre sucede. Sí. Había hecho muchas audiciones más anteriormente y pues obviamente no me las daban porque o no estaba preparado, o no estaba listo emocionalmente o personalmente, y simplemente no eran para mí. Sí. Y sí, como te digo, estaba preparado, ya había hecho bueno, no había terminado, estaba en segundo año, pero era lo que quería, ¿no? Como que siempre lo envisioné y lo conseguí. ¿Y qué fue para ti trabajar específicamente? Tengo entendido en la segunda temporada de El Señor de los Cielos. ¿Cómo es para ti? ¿Qué fue? ¿Qué cambio motivó en tu vida trabajar en esa serie en específico? Pues a la vez me hizo darme cuenta de las historias que quería contar. Me hizo darme cuenta que quería hacer cine, que quería hacer más cine. Me hizo darme cuenta cómo manejarme y cómo relacionarme con otro tipo de personas que están como más arriba que tú, ya sean como los productores o sean los ejecutivos. Y yo creo que eso fue lo más importante, porque de ahí
yo dije, me gustaría en un futuro irme a Los Ángeles. O sea, como que siempre estuve ahí, pero después de eso dije, me gustaría hacer cine y vivir en Los Ángeles. Ok, qué interesante. ¿Ahí sientes que fue donde despertó tus ganas ahora tú de ser director tú? ¿O ya escribías ya dirigías desde antes? ¿O? Ya escribía desde antes, o sea, como que siempre he escrito desde chiquito, tenía un diario y hacía como cartas de amor con historias, ¿no? Y me acuerdo que cuando vivía aquí también escribía historias, escribí una historia como de un delfín, de un niño que tenía un delfín de mascota, pero más bien, o sea, llegar al camino y al punto en el que yo dije tengo que contar mis propias historias fue un camino muy largo. Okay. O sea, creo que hay gente que dice que lo sabe así y de verdad que eso es un talento en sí, ojalá lo reconozcan. Y a otros nos toma un poquito más de tiempo, ¿no? Y así fue en mi caso, me tomó como que serán unos 7 años para decir creo que quiero contar mis propias historias. Porque como actor estaba esperando contar historias que no me llegaban en los castings, o que si me llegaban no me quedaba, no, o sea, hubieron historias, pelis como reconocidas, que yo dije es que es la historia, o sea, es mi vida ahorita, en este momento yo me identifico al 100%, me lo tienen que dar. Y no te lo daban. No, y no me lo daban, entonces pues me rompía el cora, ¿sí? Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Es que no va a pasar esto. ¿Y o sea, crees yo que eso tengo fue que lo que contar mis propias historias. ¿Eso fue lo que te desanimó a dejar la actuación como el...? No, más bien yo creo que tenía una motivación más grande por eso. Por mis historias. Porque mis historias estuvieran en ahí, la pantalla. afuera. Y ya entrando un poquito más en eso, director y guionista, Miguel. Sí. ¿Cómo es tu proceso para desarrollar una historia? ¿O realmente eres de las personas que considera que la historia te elige a ti? Pues no sé si la historia te elige a ti. O sea, yo creo que sí es como una construcción que vas construyendo poquito a poquito y que necesita... Es como una semillita que la plantas y va creciendo y la vas regando y la vas cuidando. Tengo como una nota en mi celular que está llena de ideas y tiene como una estructura, o sea, le pongo el formato, esto es un cortometraje, esto es un largometraje, esto es una novela literaria, o qué es, ¿no? Y luego le pongo un logline, que es como de qué se trata en un enunciado, como y si Ezequiel hace en un podcast en un café, ¿no? Y esa historia, bueno, tengo así miles, ¿no? Entonces cuando digo que me siento como sentarme en este momento y escribir. Entonces veo todas mis notas, escojo algo, lo que más resuene conmigo, y de ahí luego hago como una estructura muy pequeña, que son 6 puntos de la historia, que es el inicio, lo que detona como el inicio de la historia, el terminar el primer acto, la mitad de la historia, cuando todo está perdido, y finalmente es lo que decide hacer el personaje. Entonces pongo esos puntos y ya tengo como la estructura de toda la historia muy clara. Y al empezar a escribir o durante el proceso, ¿consideras tener algún ritual? Llamémoslo así, un ritual. Hay que prender una velita. Ajá. Algo que hagas que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero que te ayude a concentrarte, a que fluya mejor. Sí, a ver, tengo que poner lo-fi music. Okay. O sea, siempre tiene que estar la musiquita de fondo, ¿no? Y soy un gran coleccionista de velas, así que tengo una colección enorme de velas, me prendo una velita y la luz simplemente me ayuda como a más calidita o no. Calidita o de colores, o sea, tengo de esas que cambian a cualquier color que quieres. Y generalmente tengo a mis perritos ahí. Y obviamente pues bebidas. O sea, me hago un café o helado siempre, obviamente. ¿Trabajas mejor de noche o de día? Fíjate, he descubierto que de día, como tengo mucha energía, estoy un poco más ansioso. No siempre funciona. Y si trabajo de noche, como ya estás cansado, siento que fluyes un poquito más. Pero a veces no tengo las ganas de trabajar de noche. Un híbrido, o sea, entonces.
Sí, o sea, lo que tengo que hacer es caminar a mis perros en las mañanas. Obviamente si trabajo ese día pues no puedo escribir. Pero creo que en las mañanas estoy más creativo. Solamente que lo único es eso, ¿no? Que me pongo como muy ansioso, o sea, como que tengo que relajarme. Oye, ¿y guionismo lo estudiaste también o sea, venía algo en actuación o ya fue por tu cuenta? Sí, pues cuando me voy a Los Ángeles, regreso a la escuela, a UCLA, Universidad de Los Ángeles, bueno, de California de Los Ángeles, California, y estudio guión y dirección. Ok. Sobre todo el guión como para pilotos de televisión, pero en mi clase de dirección me enseñaron estructura de largometrajes. Entonces ahí es donde aprendo y ya con lo que aprendo digo tengo que hacer mi primer corto. ¿Y qué tanto influyó vivir en Los Ángeles, ¿no? Una ciudad tan multicultural, tan enorme? Te entiendo lo que es vivir ahí. Alguna vez me tocó vivir ahí varios años y realmente pues es un lugar bastante difícil de entender, que nunca lo vas a entender. Uh-huh. Pues sí, la verdad, ¿en qué influyó en tu arte la ciudad? Pues demasiado, porque no influye tu arte directamente, te influye a ti, te cambia a ti como persona, aprendes mucho de ti. Yo me quité como muchos pesos que traía cargando, ¿no? Que no eran necesarios. Tuve como mi coming of age en Los Ángeles, hice y deshice. Aprendí demasiado, conocí nuevas personas. No supe lo que quería hacer, supe lo que quería hacer. Y yo creo que eso fue lo más importante que me pasó en Los Ángeles, como ese proceso de descubrirte a ti, ¿no? De autodescubrirme totalmente. Wow. Y eso es como muy, muy, muy rico. Porque una vez que voy a estudiar y que tengo como todas estas herramientas para poder escribir, ya podía conectar, ¿no? Como las historias que quería hacer, y ya sabía cómo sacarlas de mí, cómo contarlas, en qué formato, de qué manera. Y obviamente pues nunca va a ser perfecto, ¿no? Es como prueba y error. Claro. Pero eso es lo importante de estar haciendo y creando. Y el rodearte también de esas personas te da un plus, ¿no? Sí, tener una gran comunidad de otros artistas que están igual que tú, que tratando de hacer cosas, tratando de hacer cine independiente, sus primeros cortos, el apoyo que recibes, que te dan notas de tu guión, o que te dicen, bueno, igual, pues no me pagues, o págame poquito, o ayúdame tú y te ayudo yo. Uh-huh. Claro, un ganar-ganar. Ajá, eso es muy, muy, yo creo que es fundamental en cualquier lugar, la comunidad. ¿Tienes como alguna, no sé, algún tipo de responsabilidad ética, tipo algún mensaje que sientas que siempre debes transmitir, o algo que, no sé, por ejemplo, Tatiana Hueso o Ángeles Cruz, ¿no? Que Ángeles Cruz es muy de solo la comunidad indígena o cosas. ¿Sientes que hay algo así en ti que siempre debe ser tu voz o no? Sí, yo siento, o sea, he ido descubriendo que me gusta contar historias de personajes como muy del día a día, muy casuales, muy comunes, de clases sociales medias, bajas. Siento que no me atraen tanto las historias que vemos mucho en, no sé, en televisión, en cualquier lado, como de millonarios, de billonarios. Sí, como las novelas mexicanas, ok. Sí, un poquito, y no es que les tenga resentimiento o de nada, para nada, simplemente es como, pues no me intereso a ver como sus vidas mucho, ¿no? Ok. ¿Y qué tanto influye esto, tu experiencia personal, en el trabajo que deseas transmitir? Repite esa pregunta. Sí, claro. ¿Cómo influye tu experiencia personal en lo que tú deseas transmitir en ese mensaje? ¿Qué consideras que es lo que más influye? ¿Mi experiencia personal en ese mensaje? O sea, algo que hayas vivido, que hayas dicho, ok, yo quiero... ¿Qué fue esa cosa que detonó que tú quisieras dar ese mensaje en tu trabajo? Pues yo creo que como me crié después, sobre todo después de irme de Ciudad de México, obviamente si no tienes el apoyo al 100%, o sea, para empezar, irte a cualquier lugar por ti solo es muy difícil. Sí, ser foráneo siempre. Y más, ajá, exacto. Entonces,
si eres artista, como que pues es un poco la vida del artista, ¿no? Que hay momentos en los que tienes trabajo, que tienes chamba, hay momentos en los que nada. Y sí, y aparte digo, siento que es una sensibilidad que tenemos. No diría que todos los artistas, pero muchos de los artistas, ¿no? Sí, la gran mayoría. De tener como cierto entendimiento por los demás y por lo que batallan y por lo que sufren las otras personas. La empatía, ¿no? La empatía. Siento que también se desarrolla la empatía. Claro. Y conforme nos cuentas, yo quería preguntarte qué historia, temática o situación sientes que aún no se ha contado, que te gustaría contar. Ay. Siento que en las comunidades marginadas, luego tendemos a ver los personajes como solo desde cierto ángulo, ¿no? Y contar como solo lo que batallan y solo lo que sufren. Y me gustaría ver ese tipo de personas, pero... Más matices. Sí, me gustaría verlas, no solo sufriendo, sino deshaciendo, ¿no? Siendo Messi, cometiendo errores, divirtiéndose, que tengan la misma oportunidad que los otros personajes de hacer y deshacer. Y siento que pues les daría más tridimensionalidad, ¿no? Como personas y como humanos. Y claro, porque hay gente que no va a ver a una mujer trans igual que ellos, pero al momento de verla en pantalla y si la ves haciendo las mismas cosas que tú, vas a decir, bueno, genero cierta empatía, claro, por este personaje. Ajá. Entonces, darle la oportunidad a personajes de comunidades marginadas de ser Messi. Ok. Qué bonito. Eso. Oye, y yo vi que habías trabajado en escribir una serie, ¿no? De Derbez. En Acapulco. Sí, en Acapulco. ¿Cómo Trabajé fue ahí, eso? sí. ¿Cuál fue tu papel ahí? O sea, ¿cómo? No entendí muy bien. En Acapulco yo trabajé en la sala de escritores. Primero entré como Writer's PA, Writer's Production Assistant, que estaba al cargo de, pues primero el lugar en donde los escritores iban a escribir todos los días. Estaba en cargo de todas las logísticas que eso involucraba. Estaba a cargo de pedir como todas las comidas, estaba en cargo de pedir todos los snacks, o sea, de que los actores estuvieran bien. Ok. Después hice Showrunner's Assistant, que era el asistente del showrunner, que eso fue muy muy padre porque obviamente estás aprendiendo no es el creador, en este caso es el showrunner, pero es la persona encargada de que la serie corra. Uh-huh. Es decir, estaba ahí para recordarle que teníamos junta con tal departamento, recordarle cosas que teníamos que hacer, ayudarle, porque todos los departamentos le están hablando al mismo tiempo, entonces yo era el que manejaba como todas estas personas, ¿no? Y le agendaba lo que tuviera que agendarle. En el día, sí. En el día y eso estuvo muy padre. ¿Y cómo fue el contraste de, por ejemplo, en El Señor de los Cielos estabas de un lado, pues como actor, y luego acá en Acapulco estabas del otro lado? ¿Sentiste que fue súper diferente, obviamente, pero cómo, no sé, qué fue lo que te gustó más de los dos? Pues es que cuando estaba haciendo esa serie no pensaba en el detrás, behind the scenes, ¿no? O sea, no pensaba... O sea, me daba mucha curiosidad cómo escribían todos los episodios, cómo escribían las historias, cómo las decidían. Y nunca tuve acceso a ver eso y a ver cómo lo hacían. Y cuando estoy en Acapulco, pues obviamente estoy uniendo lazos, ¿no? Recordando cosas hasta de mi personaje, de por qué ciertos puntos pasaban como en ciertos puntos o cómo debió haber pasado. Entonces pues se complementa y me da como mucha visión sobre el estar frente a cámara y detrás de cámara. Y eso es muy padre cuando tienes como los dos lados, porque dices, claro, sí, ya puedo comparar. Y ya cuando entiendes todo, pues se cierra el círculo, ¿no? De que, ok,
necesito conocer todo para... Sí, ¿Crees que eso te ayudó como director también? bastante. Bastante porque sé cómo comunicarme con los actores y más que eso también es como no tenerle miedo a cómo comunicarte con los actores. O sea, a veces no sabes cómo y siento que va más por ahí como cómo darles una dirección actoral. Ok. Entonces tú personalmente prefieres dirección y guionismo antes que sobre actuar. Sí, ahorita sí, 100%. Sobre todo guionismo. ¿Piensas algún día regresar a actuar o...? No me cierro, pero no es algo que esté buscando. O sea, estoy invirtiendo mi tiempo en tratar de hacer mis películas, mis historias y sobre todo como guionista. O sea, me encanta escribir, lo disfruto mucho. Y hablando de eso, que nos puedas contar cuáles son tus próximas producciones. Pues acabamos de filmar una bellísima película que se llama La Visita. Isis fue la directora de arte y estuvimos 3 días filmando en 16 milímetros. Fue una muy cansada pero muy satisfactoria experiencia. Sí. Voy a escanear el film como la siguiente semana, entonces ya quiero ver cómo sale porque no tengo idea de cómo va a salir. Que cabe mencionar que esa producción se hizo en Cuauhtémoc, en un ranchito. Exacto, se hizo en Cuauhtémoc con fondos por parte del LK, con empresas, para los que no conocen, el LK es este apoyo de Chihuahua que te dan el dinero a través de la nómina de las empresas. Está todos los años, apliquen, de verdad es una gran carpeta que tienen que preparar, pero pregunten si no saben. Yo no sabía muchas cosas, pedí consejos a gente que sí sabía y vale la pena. ¿Por qué? Porque el apoyo ahí está, o sea, el dinero ahí está, simplemente es apoyar y explicarle por qué te lo tienen que dar a ti, ¿no? ¿Ya habías aplicado uno de estos estímulos o no? No. O sea, el LK de Chihuahua no, fue la primera vez. Pero así de México o así sí. Había aplicado al que era desarrollo de guión, Okay. creo, del Focine, pero no pasé etapa de evaluación porque registré mi guión con otra categoría. O sea, creo que era tenía que ser como literario o algo así, y lo registré como obra dramática, que es para obras de teatro, y no pasó a revisión. Pero ahorita apliqué también a otro Focine para cortometraje y publican resultados del siguiente mes, pues a ver qué pasa. De todos modos, uno ya está acostumbrado al no. Sí, ajá. Claro. Exacto. Algo sencillito para la gente que nos está viendo o escuchando, algo que nos puedes contar, un pequeño adelanto sobre tu próximo trabajo, algo. Sí, es un cortometraje basado en una experiencia real que le pasó a mi papá sobre una extorsión, como las extorsiones telefónicas que hacen todo el tiempo. Y pues obviamente como que los que más sufren son las personas vulnerables, ¿no? Como los adultos mayores. Y pasa todo el tiempo aquí en Cuauhtémoc y en todos lados, la verdad. Sí. Y fuera de eso, o sea, yo como lo veía, les estaba contando que era como una... No comedia romántica, era como no, como una comedia romántica de Cuauhtémoc. A mí me encanta que lo hayas definido así. Yo lo veo así, obviamente nadie más lo va a ver así, pero Yo es la también, manera sí, en la sí. que me gusta verlo, ¿no? Muy Está bien. muy lindo. ¿Qué tanto te fijas tú en que el mensaje, el público lo tome de alguna manera? ¿O prefieres que lo interprete a su propio estilo? Pues a su propia manera, pero cuando estás viendo tu corto en las pantallas de cine y escuchas como risitas, ¿no? En el punto en el que se tienen que reír o cosas, o sea, ver la reacción del público sí es muy Gratificante. Es muy gratificante, es muy chido. Y por lo mismo, pues uno está como muy tenso, la verdad, durante las proyecciones. Claro. Aparte, como artista, siento que cuando sueltas algo es como, o sea, bueno, dicen que siempre cuando ves algo eres tú el reflejo, ¿no? El que se ve, o sea, si yo veo el corto que acabamos de grabar, yo también me voy a reflejar en él, depende de cómo yo lo interprete. Entonces, también como que conocer eso de cómo gente se identifica con tu trabajo, pues está chido, ¿no? Como Sí, porque luego la gente ve muchas cosas que tú no tú no has visto de esa manera y luego llegan y te dicen y te preguntan, ¿esto tenía que ser así? Sí.
Y pues sí, les dices que sí, pero Oye, me encantó que en este plano dijiste esto y tú así de que, ay, solo me gustó la luz de esa forma. claro, exactamente. Te dan como un entendimiento como que nunca te ha pasado Muy por la distinto, cabeza. ¿no? Sí. Y a veces mucho más poético. O sea, me ha pasado que es como mucho más deep, profundo de lo que es. Claro. ¿Y qué tan abierto estás a esta retroalimentación de otros directores y otros guiones cuando en tu trabajo? O sea, si pides como feedback y así o no. Pues es que mira, a veces, la mayoría de las veces estás muy consciente de tus errores. Ok. Todo el tiempo. Entonces siento que a veces llegar y dar ese tipo de feedback no es nada constructivo. Creo que sirve más decirle a la otra persona qué es lo que te gusta, Sí. ¿no? Y ten la certeza que el director o la otra persona ya va a saber cuáles fueron los errores, qué falló, qué no se pudo hacer y también créeme que hay una razón. Sí. Y sí, a mí la verdad no prefiero eso más que yo lo pida. Claro, así como el dicho popular, ¿no? Los trastes sucios se lavan en casa. Pues es mejor, ok, esto me gustó de este largometraje, cortometraje. Pues yo creo que es muchísimo mejor para ti escuchar eso. No porque lo veas desde un ámbito de no escucho críticas, sino que por realmente te da una motivación extra. Sí, totalmente. O sea, sí. Si no te lo piden, Claro. no lo digas. Y si no tienes nada bueno que aportar, pues no digas nada, entonces. Ok, oye, y luego nos vamos a pasar a conocerte un poquito más a través del cine que te gusta, de lo que te llevó a este mundo. Primero que nada, no venía en la lista que te pasamos, pero Okay. no sé si hayas recordado, si recuerdes la película que te haya hecho despertar, como de que, ok, hay un mundo de cine. Es que es por etapas, o sea, tengo como desde que naces hasta los 10 años y luego de los 10 a los 20 fueron otras pelis y así. ¿Despertaron sentimientos diferentes o...? Exacto, te puedo decir por etapas. Va. De niño recuerdo, por ejemplo, mi prima me enseñaba las películas de Disney y no me gustaba nada, o sea, veía la Cenicienta, o sea, no me movía nada, pero tenía una película preferida, que es una película muy triste, que se llama El zorro y el sabueso. Ok. Ay, sí. Que creo que en un punto pierde el zorro al perro o algo así, el perro y el sabueso. No, el zorro y el sabueso, ¿verdad? Se va a una feria, ¿no? Ay, Creo, ¿no? pues viven como en el campo, en una granja, y el perrito como que hay un perro ahí y hay un zorrito que pierde a su mamá, creo. Entonces a mí me encantaba poner esa película y llorar. O sea, la ponía para llorar. De niño. Sí, de niño. Y hasta cierto punto yo pensaba que por esa película era que me gustaba el drama, como las películas de drama y como muy deep y de llorar y así. Hasta cierto punto, después de eso me clavé mucho con Tornado y con Tiburón. Se llama Tiburón, ¿verdad? No sé cuál dices. De Spielberg. Ah, ok. Sí, es Tiburón. Déjame ver. Esa me clavé muchísimo por el suspenso y el terror y el miedo. Ah, sí. Está. Ok. Y luego como de los 10 en adelante, creo que como a los que serán 12 años o algo así, vi Párpados Azules en el Canal 11 de Ernesto Contreras. Ernesto Contreras, sí. Y siento que me despertó como otra manera en la que se podían contar historias con otros personajes que eran como mucho más comunes, que no tenían que ser especiales, que eran personas del día a día. Y pues sí me sorprendió porque era algo que no esperaba que me encantara. Sobre todo porque tiene un ritmo muy lentito, entonces me quedé viéndola toda. Y después de eso dije, wow, o sea, siento que esas fueron de las primeras veces que yo dije me gustaría contar historias. Y después, como les digo, el cine mexicano, o sea... ¿Quién es tu director favorito mexicano o directora? Yo creo que Ernesto Contreras es de mis favoritos.
Ok. Y como, bueno, por ejemplo, tu primer acercamiento fue la actuación. ¿Hay algún actor que hayas visto que te hayas dicho yo quiero imitar lo que él está haciendo o no? Me encantaba Alfonso Dosal. O sea, me encantaba cómo llevaba su carrera. En esos tiempos que estudiaba actuación. Y digo él porque era no de mi edad, pero era más o menos como en un rango de 8 años, yo creo más. Mayor a mí. Y me puede identificar más, exacto. ¿Alguna película que consideres infravalorada? De los últimos años, Sujo. Ay, sí. Siento que Sujo debería ser amada por todo el país y celebrada. Pues por el gran problema que tenemos en México. Del narcotráfico. Del narcotráfico. Y siento que es una película que da esperanza. Sí. Entonces, pocas veces vemos eso en películas mexicanas y esta lo hace muy bien. Y yo sé que a veces estamos cansados de ver ese tipo de tramas y lo que queremos es escapar, ¿no? Y ver una película pues que nos haga olvidarnos de eso y es totalmente válido. Pero en este caso también es una película, yo creo que no te deja con ese sentimiento de impotencia, sino más bien de esperanza. Y también me gusta mucho que no, pues, o sea, nunca salen los mafiosos ni nada de eso. O sea, como que no se va por el lado de romantizarlo ni nada de eso, sino que, pues, literal se va a la parte en la que, oye, si estás en esta situación puedes salir de aquí. O sea, hay más. Claro, hay un camino, hay maneras y te la muestran. Sí. Y siento que si los adolescentes o los niños la vieran, sí, ¿no? Sobre todo esas personas que terminan en lugares pues que no deberían, pues igual algo pudiera cambiar, no sabemos. Claro. Que va a ser más difícil el camino, pero sí se puede. Sí se puede. Sí. Ok, ¿alguna película que cambió tu forma de ver el mundo? Ay, qué difícil. Que cambió mi forma de ver el mundo. Wow. ¿El mundo para bien o para mal? No, pues eso ya depende, sí. Híjole. No sé. Okay. O sea, no se me ocurre nada. Está bien. La pasamos. La película con el mejor mensaje que hayas visto. De los últimos años, igual yo creo que sería Vidas Pasadas, Past Lives, porque habla del destino y de cómo las acciones que tomemos cambian nuestro camino completamente distinto. O sea, no solo en lo romántico, sino en cualquier lado y espectrum de nuestras vidas. Y yendo un poquito más a lo personal, a lo que es Miguel, ¿qué película crees tú que mejor describa tu vida? Sería Mulholland Drive meets La La Land. Una mezcla de esos dos. Porque, también con musical y todo. Claro, o sea, le tenemos que meter un poco de vida a la situación. Sí. Porque pues fue como yo me fui a Los Ángeles, ¿no? Como a tratar de seguir actuando. Y cuando veo esas dos películas me identifico mucho en ese punto de mi vida. Igual ya no, estoy en otro momento, pero sí, esas dos películas son como muy, muy añoradas por mí. Ok. Esta va por mi cuenta, pero ¿cómo te ves en 5 años más o menos? Yo creo que viviendo full time de tiempo completo de mi arte. ¿No? O sea, sí. Pues hay. O sea, vivir full time de tu arte es, yo creo que una gran meta a tener, porque sabemos todo lo difícil que es y lo difícil que es crear, los pocos recursos que a veces hay para crear. Y yo creo que sería sería una gran cosa que me pasaría en mi vida. Sí. Bueno, por ejemplo, yo vi 2 cortos tuyos y pues que apenas en el que se está trabajando y los otros 2 los grabaste en Los Ángeles, ¿no? Sí. Fue apenas el primero en México. ¿Quieres
irte por hacer más cosas en México, más cosas mexicanas, o te quieres quedar allá en Los Ángeles haciendo más allá? O en los dos. No sé. Pues fíjate que esa es una gran cuestión, porque si estás en Los Ángeles te preguntan eso de México. Ok. O sea, te dicen, puedes contar el tipo de historias que quieres, pero allá el público no lo va a entender. Entonces siempre estás como un poco en conflicto con ese lado, pero yo la visión que tengo es como mucho más híbrida. Tengo una visión de lo que podría hacer, del tipo de historias que podría hacer, y no me interesa como hacer solo cosas en Estados Unidos que no tengan nada que ver con el tipo de historias que quiero contar, que son historias con personajes mexicanos, queer, y eso, pues me interesaría más, yo creo, trabajar en México Ok. y hacer que mis proyectos pudieran llegar a donde estoy. O sea, que es allá Sí, en que Los crucen la Ángeles. frontera. Exacto. Ok. Te quería preguntar esto, no venían las preguntas, pero quería preguntarte, personalmente, de tus producciones, ¿cuál es tu favorita? Yo sé que como creador, cuando eres artista, pues realmente le tienes un cariño a todo lo que haces, pero ¿cuál consideras que es en donde sientes que mejor te describiste o donde diste un poquito a entender mejor el mensaje que querías dar? Yo creo que el primero, pero no sé si es por el mensaje, sino más bien porque es el primero y es como el más especial. Especial. El cortometraje que Sí, nos habías dicho. Valiente, Ok. el primero. Y ¿Qué te inspiró a Fue dar más ese planeado. trama? ¿Qué te inspiró a tocar un tema tan difícil como, si no mal recuerdo, es el del VIH? sí, ¿Qué te inspiró a tocar ese tema tan complejo? era una competencia del Festival de Guadalajara, Ok. que se llama, no sé si todavía está, pero se llamaba Impulse. Impulsa. Y mi productor me dijo, oye, deberíamos de hacer un corto para esta competencia. Entonces le dije, va, hagámoslo, me lanzo y escribí el guión, y del momento en que lo escribí hasta que lo terminé fueron como 3 meses más o menos. O sea, pasó muy, muy, muy rápido y ganamos mención honorífica. Creo que era primero y segundo y una mención honorífica. Y grabamos mención honorífica. Creo que no lo seleccionaron porque no tenía como final, pues no feliz, pero no un final tan positivo Ok. respecto al tema, porque muchas veces vemos como historias que son muy dramáticas y que la gente muere y ta. Entonces había un corto que era muy bueno en el que pues tenía como un ángulo mucho más esperanzador y positivo, Ok. y se lo merecía, pero fue también como una gran experiencia Ok. ese. Muy bien. Wow. Pues, Miguel, un gusto. Un gusto conocerlos. Claro Y, que sí. pues, Sí, ya te puedo decir. Ay, perdón. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales por Miguel Melo Q, de queso al último, en Instagram, Twitter, y pues en Facebook casi no lo uso, pero ahí estamos. ¿Y algún lugar donde podamos ver tu trabajo? No sé si los tengas públicos o no. No, ¿verdad? pienso publicarlos después o antes de que salga mi tercer corto Ok. en internet. Bueno, pues les avisaremos. Pendientes, ¿no? Sí. Claro que sí. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme, y gracias a esta cafetería tan hermosa por tenernos. Muchas gracias. Esto fue It's a Wrap. Bye. And it's a wrap.